En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues estamos concluyendo la presentación de los textos sobre la Eucaristía del Nuevo Testamento. El otro día ya hicimos un comentario sobre los textos del libro de los Hechos de los Apóstoles y hoy y el próximo pues vamos a ver los textos más importantes sobre la Eucaristía en las cartas de San Pablo, que son dos, los que tenéis ahí en la hoja. Ambos están en la primera carta a los Corintios, uno en el capítulo 10, del que vamos a hablar hoy, y otro en el capítulo 11, que es el texto que junto con los tres evangelistas sinópticos trae en la Sagrada Biblia las palabras de Jesús en la institución de la Eucaristía de la Última Cena. Este lo trataremos el próximo día. Hoy nos vamos a fijar en el texto del capítulo 10 de la primera carta a los Corintios que tenéis ahí, que vamos a leer un momentito para luego comentarlo brevemente. Dice así: Así pues, queridos, huid de la idolatría. Os hablo como a personas sensatas. Juzgad vosotros lo que digo. El cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo. Porque el pan es uno, nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. Considerad al Israel según la carne. ¿Los que comen de las víctimas no se unen al altar? ¿Qué quiero decir? ¿Que las víctimas sacrificadas a los ídolos son algo o que los ídolos son algo? No, sino que los gentiles ofrecen sus sacrificios a los demonios, no a Dios. Y no quiero que os unáis a los demonios. No podéis beber del cáliz del Señor y del cáliz de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar los celos del Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Todo es lícito, pero no todo es conveniente. Todo es lícito, pero no todo es constructivo. Que nadie busque su interés, sino el del prójimo. Todo lo que se compra en la carnicería, comedlo, sin poneros a investigar nada por razones de conciencia, pues del Señor es la tierra y lo que contiene. Si os invita un no creyente y deseáis ir, comed de todo lo que os pongan delante, sin poneros a investigar nada por razones de conciencia. Pero si alguno os dice: esto ha sido sacrificado a los dioses, no comáis, en razón de aquel que ha dado el aviso y de la conciencia. Este texto está en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, versículos del 14 al 28, y así, de entrada, nos puede resultar un poco difícil de comprender. Vamos a tratar de desgranar todo lo que aquí dice San Pablo y por qué lo dice. Bien, este es el primero de los dos textos de mayor importancia en los que el apóstol da su interpretación sobre la Eucaristía. En él aparece resumida toda la doctrina sobre la Eucaristía, cómo ya estaba prefigurada en el Antiguo Testamento, el tema del sacrificio, la presencia real y el hecho de que la Eucaristía es fundamento de la Iglesia. De la Eucaristía nace la Iglesia. En el texto, San Pablo se está dirigiendo a los corintios para hablar, interviniendo para poner orden acerca del problema que representaba el tema de la carne que había sido inmolada a los ídolos, que había sido sacrificada para ofrecerla en culto a los dioses falsos, y de esta carne que luego se daba a comer en las comidas, pues ya se había ordenado por parte de la Iglesia, de los apóstoles, abstenerse en el concilio que había tenido lugar en Jerusalén, como atestigua el libro de los Hechos, en atención a que en las comunidades de ambiente judeo-cristiano, como por ejemplo en Antioquía, esta carne inmolada a los ídolos de la misma tradición judía ya era considerado un pecado, ¿no? En cambio, en las comunidades cristianas surgidas en ambientes no judíos, como era Corinto, donde la mayoría de la gente provenía del paganismo, no existía, digamos, esta conciencia de que aquello fuese algo pecaminoso, eso de comer la carne sacrificada. Se acordó no hacerlo, para atender al bien de todos. En cambio, en comunidades como esta, que era una comunidad proveniente, como digo, sobre todo del paganismo, la de Corinto, usando el pretexto del eslogan de la libertad cristiana, que San Pablo aquí lo cita, todo es lícito, ¿no? Pues utilizando ese eslogan comían la carne sacrificada a los ídolos. Y también con ese eslogan justificaban la fornicación y otros abusos, ¿no? San Pablo tiene que intervenir para abordar el problema y poner orden de manera doctrinal, es decir,
recordando cuál es la enseñanza de la Iglesia y de la fe, y también de manera pastoral, por el bien de la comunidad, ¿no? Y lo que va a decir es, ante todo, que la Eucaristía no es un medio mágico de salvación. Por el hecho de que vayamos a participar de la Eucaristía no podemos considerar que ya estamos en salvo, en seguro. Los hebreos, también en el desierto, habiendo sido fieles a Dios, habían comido del maná, habían bebido del agua de la roca que Dios les daba y, sin embargo, acabaron cayendo en la idolatría. No podemos considerar que estamos libres de equivocarnos por el hecho de participar de la Eucaristía. A los cristianos nos puede ocurrir lo mismo y por eso no podemos dar por sentado que ya estamos libres de no acabar siendo unos idólatras. Todo aquello que les ocurrió a los hebreos en el desierto, dice San Pablo, ocurrió en figura para nosotros, para que también hoy nosotros lo tengamos presente como advertencia. Y así San Pablo se va, por tanto, a remitir a la comprensión compartida que había sobre el tema de los sacrificios, tanto en el mundo pagano como en el mundo israelita. En ambos ambientes existía una concepción del tema de la carne que se sacrificaba o que se ofrecía a los dioses, según la cual la comunión con la víctima que se sacrificaba era comulgar con el altar. Era entrar en comunión con aquel al que se le presentaba el don. Entonces, en el caso del Dios de Israel, pues estaba claro, se ofrecía una víctima de un carnero o de cualquier otro animal y se le ofrecía al Dios de Israel. Ofrecer esa víctima sacrificada era entrar en comunión con el Dios de Israel al que se le ofrecía ese sacrificio. Pero en el caso de los sacrificios paganos, no existe comunión con Dios, porque no se rinde culto al Dios verdadero, sino a dioses falsos. Y aquí no solamente no hay comunión verdadera con Dios, sino que además hay un gran peligro, porque a quien realmente se le ofrece el sacrificio es a los demonios. A quienes en realidad se dirige el sacrificio, aunque los que lo ofrecen no lo sepan, porque los demonios se sirven del culto a los falsos dioses para alejar a los hombres del verdadero Dios. Por eso San Pablo dice, ofreciendo esos sacrificios a dioses falsos, en realidad entráis en comunión con los demonios, porque os estáis alejando de la verdadera religión y por tanto estáis acabando por ser esclavos de lo que el demonio quiere, es decir, que no creáis en Dios. En la práctica, continúa él explicando, no hay ningún inconveniente en comer estas carnes que se inmolaban y se ofrecían a los ídolos, siempre y cuando se mantuviese un criterio pastoral muy claro, que era el de evitar el escándalo. Es decir, si una persona no cristiana invitaba a un cristiano a comer, pues no había problema, puedes ir a comer, no te hagas problemas de conciencia y tranquilo. Pero si antes de sentarte a comer te advierte de que esa carne que vas a comer ha sido sacrificada a los ídolos, entonces no comas, para evitar dar ocasión de escándalo, dar un mal testimonio siendo tú cristiano, o confundir a los que están presentes, haciéndoles pensar que eso da igual, porque no da igual. Con mayor motivo, hay que abstenerse también de sentarse a la mesa entrando en templos de dioses paganos, de dioses falsos. De manera que hay pues un criterio doctrinal, aquel de la comunión con la víctima es comunión con aquel al que se le ofrece, un sacrificio presentado al Dios verdadero es un sacrificio que nos pone en comunión con Dios, pero un sacrificio presentado a dioses falsos es entrar en comunión con los demonios. Es un tema doctrinal. Y segundo, una enseñanza práctica, evitar todo escándalo. Abstente de comer nada de todo esto si vas a producir escándalo o confusión en los que están presentes. Y en este punto San Pablo, después de haber expuesto estas cosas, aprovecha para expresar, por tanto, que la Eucaristía tiene un carácter que hemos venido explicando todo este tiempo, en este curso, sacrificial, de sacrificio. Él no desea aquí desarrollar el tema, pero lo deja ver claramente. Es incompatible participar en la Eucaristía con participar en carnes sacrificadas a los ídolos. San Pablo alude para ello a la concepción de sacrificio que ya estaba presente en el Antiguo Testamento y en el mundo pagano, ¿no? Para Israel, comer la víctima ofrecida a Yahvé era entrar en comunión con Yahvé, era sentarse a la mesa de Yahvé. Y lo contrario, si la víctima es ofrecida a un ídolo, en este caso se entra en comunión con los demonios, a quienes en realidad, aunque tú no lo sepas, es a quienes se dirige ese acto de culto falso, ¿no?
Bueno, pues lo mismo ocurre con la Eucaristía. La copa de bendición que compartimos es comunión con la sangre de Cristo. Y el pan que partimos es comunión con el cuerpo de Cristo. Por tanto, no se puede participar de la copa del Señor y de la mesa del Señor y a la vez de la copa y de la mesa de los demonios. Así San Pablo sitúa la Eucaristía en una perspectiva claramente sacrificial. Ahí hay un sacrificio que, al participar de él, entro en comunión con aquel a quien se dirige, con Cristo mismo. Todo el argumento presupone para San Pablo que el pan y el vino consagrados son el cuerpo y la sangre de Cristo, que están ofrecidos en sacrificio a Dios Padre. Con lo cual, así al mismo tiempo, sin que claramente se diga en el texto, San Pablo está ofreciendo una enseñanza sobre la presencia real. En el pan y el vino están verdadera y realmente presentes el cuerpo y la sangre de Cristo. Del mismo modo que en los sacrificios paganos se come la carne sacrificada a los ídolos, en la Eucaristía, análogamente, se entra en comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, que es lo que se come y se bebe, porque está real y verdaderamente presente. Por eso en el versículo 17 del texto que hemos leído dice: porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. A su vez, esto enlaza con la Eucaristía como fundamento u origen de la Iglesia. San Pablo habla del único pan del que todos participamos, y está claro que no se puede entender en el sentido de un único pan físico, del que todos físicamente comemos en la comunión. Eso no es posible, ¿no? Por tanto, ese único pan del que todos participamos, al que San Pablo se refiere, no es otro, sino el único cuerpo de Cristo, que está real y verdaderamente presente bajo las especies del pan. Este único pan es paralelo al único Espíritu, al que también San Pablo hace referencia en esta misma carta, más adelante en el capítulo 12, donde él va a decir en el versículo 13: todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. El único cuerpo de Cristo es la causa de unión de todos los cristianos y da origen a la Iglesia. De manera que así, de una manera pues muy hermosa, se presenta también ese aspecto eclesial que hay en la Eucaristía. ¿Ves? De manera que en este texto, en el que tiene que salir al paso de unos abusos y de unas prácticas erróneas que se producían en la comunidad de Corinto, pues San Pablo presenta de una manera entrelazada pues toda la enseñanza sobre la Eucaristía, ¿no? Cómo ya había sido prefigurada en el Antiguo Testamento, cómo al mismo tiempo en ella hay un sacrificio, que es el de Cristo, que se ofrece al Padre, cómo en ese sacrificio Él está real y verdaderamente presente en su sangre y en su cuerpo, y cómo la participación en ese único cuerpo, que es Cristo mismo, nos constituye a todos en miembros de este cuerpo que es la Iglesia. La doctrina de San Pablo, como la Eucaristía como fundamento y fuente de la Iglesia, ¿no? Mediante la comunión con el cuerpo personal de Cristo nace la Iglesia como cuerpo. Para San Pablo, la comunión de la Iglesia tiene lugar mediante la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Bien, pues esto por lo que respecta a este texto del capítulo 10 de la Primera Corintios. Próximo día explicaremos el segundo, que está en el capítulo 11. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.